Saludos, bienvenidos, estimados miembros del jurado de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Mi nombre es Gilmer Palomares, soy profesor de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, asesor académico de esta institución, y voy a proceder a continuación a realizar la sustentación oral de mi tesis doctoral para optar al título de doctor en Ciencia de Educación, mención Educación a Distancia. Como mencionaba, vamos entonces a observar los resultados del trabajo realizado como tesis doctoral titulada Estrategias que permiten la asesoría académica mediada por la tecnología educativa como elemento innovador en la Universidad Nacional Abierta. Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer la necesidad real de usar este tipo de estrategias. La situación que generó esta investigación se plasmó en un informe estructurado de la siguiente manera: en 6 partes, una que hace exposición del problema de investigación, otra sobre la perspectiva teórica del trabajo, otra la forma en que se realizó la indagación, es decir, la perspectiva metodológica, una donde se hizo un análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones y recomendaciones correspondientes, y como producto unas perspectivas de estrategia que quedan plasmadas para ser evaluadas y generar de allí líneas de trabajo futuras. Pasando entonces al problema de investigación, las dos aspectos o dimensiones que se tomaron en cuenta fueron la estrategia didáctica y la integración tecnológica. En la observación y la práctica diaria en el centro local de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, se observa cierta realidad que llamó la atención para realizar la indagación. Con respecto a la estrategia didáctica, se nota que están limitadas a la aplicación que se tiene en los planes de curso y en los planes de evaluación de las diferentes asignaturas correspondientes a las carreras que ofrece la universidad. Y por supuesto, todas estas estrategias y actividades técnicas se aplican según la cultura UNA, que ya tiene más de 30 años estableciéndose como una universidad dentro de una modalidad de educación a distancia muy particular y diferenciada de las demás modalidades de educación que ofrecen las demás universidades en el país. Además, se nota claramente que la integración tecnológica no se refleja muy bien en esos contenidos, y por ello hay un uso bastante limitado de estas tecnologías, especialmente de la tecnología educativa, en las asesorías que dan los asesores académicos. Se privilegia, por supuesto, más la comunicación individual y presencial, el contacto cara a cara, y aún así los asesores se percibe en ellos la necesidad de utilizar estrategias más ajustadas a la realidad que se vive en la sociedad venezolana, especialmente en la comunidad estudiantil. Por ello, se trazó el objetivo de analizar la necesidad de un conjunto de estrategias que permita la asesoría académica mediada por la tecnología educativa como elemento innovador dentro de la Universidad Nacional Abierta. ¿Por qué se dice que es innovador? Porque va a romper de cierto modo con la cultura que se tiene establecida tradicional de la asesoría presencial e individual que se da en la actualidad. En función de esa indagación y ese objetivo, se eligió según los aspectos una serie de información para construir la perspectiva teórica, principalmente en 3 líneas. El trabajo que realiza García Aretio acerca de las bases y mediaciones del futuro de educación a distancia en la sociedad moderna, y también el trabajo que tiene escrito sobre medios y recursos audiovisuales para la innovación educativa. También se usó en la perspectiva teórica el trabajo bastante extenso realizado que realiza Díaz Barrigas y Hernández Rojas acerca de estrategias docentes para el aprendizaje significativo. Y por supuesto, la que tiene bastante peso en la indagación y en la propuesta es el aprendizaje mediado, del cual habla Vygotsky. Sobre las teorías que se usaron en la indagación, se tiene la teoría del aprendizaje significativo de Ausberg, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner,
la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría del procesamiento de información de Gannett. Con respecto a la parte metodológica, en la perspectiva metodológica se usó el paradigma cualitativo porque cuadra exactamente con la indagación que se desea hacer. Ya se han hecho indagaciones previas sobre esta materia, muchas de ellas desde otro paradigma, y la necesidad llevaba a usar un paradigma que se ajustara más a la cultura que se tiene acerca de la estrategia y la aplicación de la asesoría con los estudiantes. Por ello se eligió el método etnográfico, porque inclusive la comunidad es amplia, tiene una diversidad de visiones acerca de cómo debe ser la asesoría y es un fenómeno poco estudiado. Esta técnica del método etnográfico se apoyó en la fenomenología. Los informantes clave están conformados por los asesores académicos, de allí se eligieron a 6 asesores académicos, quienes tienen más de 5 años de experiencia, algunos tienen 20 y 25 años en la institución, y por supuesto otro requisito indispensable para formar parte como informantes clave es dominar en un modo más o menos alto las tecnologías de información y comunicación. Los instrumentos utilizados para realizar el diagnóstico fue la observación participante apoyada en una entrevista semiestructurada y por supuesto la debida revisión documental correspondiente a la investigación. El procedimiento utilizado fue la categorización como producto del análisis fenomenológico, en donde se generaron una serie de categorías bastante interesantes. Más de 40 categorías surgieron en forma inicial para luego llegar a 7. Estas categorías, las categorías iniciales que se generaron a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los asesores académicos, quienes fungieron como informantes clave, pasaron por un proceso bastante complejo y amplio de categorización. Este proceso de categorización se fundamentó en lo que habla Hartman sobre cómo categorizar a través de 4 procesos: proceso de análisis, de síntesis, de comparación y de abstracción. Luego de aplicar estos pasos de Hartman se obtienen estas 7 categorías que están aquí: la estrategia de enseñanza, la asesoría combinada, la disponibilidad de recursos, la eficiencia, necesidades, papel de las tecnologías y la innovación educativa. Luego de obtener estas 7 categorías resultantes, se procedió a hacer un análisis y comparación a través de una triangulación. Con la triangulación se obtiene información de 3 fuentes, en este caso diferentes: la de los asesores académicos, que se obtuvo a través de las entrevistas realizadas a ellos como informantes clave, la de observación participante desde el punto de vista etnográfico realizado por el autor, es decir, por mi persona, y la revisión que se hizo de estos 2 anteriores en comparación con lo que mencionan los autores en la parte documental o teórica, como vimos hace rato, donde interpretamos y revisamos mucha de esa información a la luz de lo que menciona especialmente los autores acerca de la educación a distancia. Luego de realizar esta interpretación y análisis extensa, se obtienen unos resultados bastante interesantes. Como producto de las entrevistas realizadas a los informantes claves, es decir, a los asesores académicos, con la respectiva categorización y la triangulación y el análisis que se obtuvo de ellos, se obtiene una serie de conclusiones que están plasmadas en el informe físico, por supuesto. Se tomó de allí 4 que son destacables, entre ellas que se percibe en los asesores académicos la necesidad de contar con estrategias mediadas por la tecnología educativa para ser aplicadas en la Universidad Nacional Abierta en el Centro Local Barinas. Por supuesto, estas estrategias tienen que estar ajustadas a la modalidad de trabajo que tienen los asesores, es decir, a la cultura de la UNA,
que es una cultura donde se destaca la presencialidad y el contacto cara a cara con el estudiante. Se observa que ellos, los asesores, internalizaron la utilidad de la tecnología educativa en su práctica docente, saben que las tecnologías son necesarias, son un medio. Destacan varios autores que hablan sobre el uso de la tecnología. Sin embargo, reconocen también que le dan poco uso, que se integra pocas veces hacia la asesoría y hacia el aprendizaje, y que tiene más que todo protagonismo hacia el nivel de los procesos administrativos que se tiene en el centro local como asesor. Destacan que de usarse hacia la asesoría, la enseñanza y el aprendizaje, debe ser especialmente hacia tres aspectos importantes y claves en la universidad, que es la mediación, la realimentación o feedback y la evaluación, que son aspectos claves dentro de la institución y que deben no ser tomados a la ligera. Como producto, por supuesto, en función de lo ya mencionado, se hace ciertas recomendaciones, entre las que se puede destacar el de desarrollar, por supuesto, actividades de formación, talleres, cursos, que permitan a los asesores y a la comunidad universitaria conocer estas estrategias, ver cuáles son sus utilidades y que ellos seleccionen qué estrategias tienen al alcance según los recursos disponibles. Por supuesto, algo que se destacó en varios asesores es el de contar con lineamientos institucionales, ya sea a nivel local o a nivel nacional, que permita estandarizar la elaboración de estas estrategias usando las tecnologías. Muchos de los asesores por iniciativa propia elaboran propuestas y diseñan estrategias, pero por supuesto cada quien le pone su toque particular. Entonces hablan acerca de unos lineamientos donde se estandarice, que venga de algún tipo de autoridad, de manera tal que el trabajo sea coordinado. Hablan por supuesto también y se recomienda que se integren estas estrategias, ya sea formales o informales o aprobadas de manera institucional, a los planes de curso y evaluación como actividades complementarias. Y finalmente, pues se recomienda de alguna forma, como se ha mencionado, muchos de los asesores han elaborado y tienen proyectos e iniciativas en función de mejorar la asesoría a través de la tecnología, que se consideren esas iniciativas, se publiquen, se difundan para que puedan entonces formarse un papel de trabajo que permita elaborar unos lineamientos ajustados a la realidad de la universidad a nivel nacional. Producto entonces de la indagación realizada a través de las entrevistas a los asesores académicos como informantes clave, de la categorización realizada de esa información y la triangulación realizada para validar el contenido de la información, se obtiene un prospecto de estrategia. Estas perspectivas de estrategia se fundamentan en la asesoría académica que se realiza en el centro local de la Universidad Nacional Abierta, el Centro Local Barina, junto con una combinación de la tecnología educativa. Esto nos da entonces unas estrategias didácticas mediadas. Estas estrategias didácticas mediadas tienen una serie de insumos o requisitos. Estos son, por supuesto, condiciones de logro que permitan verificar que la estrategia fue efectiva, una serie de recursos, no solamente recursos técnicos, sino también recursos materiales de disposición y un conjunto de formas. En este caso, dos tipos de formas. La forma que tiene que ver con el estilo del aprendizaje, qué estilo se va a usar, y la otra, la forma es la aplicación que se va a hacer, si va a ser presencial o va a ser en línea o inclusive va a ser combinada o mixta. Estas estrategias, una vez aplicadas, como resultado y evidencia que se ha realizado anteriormente en investigaciones anteriores y talleres y actividades con los docentes y con los estudiantes, se obtiene una serie de productos. Estos productos, por ejemplo, en el asesor es una alta motivación y satisfacción por el logro alcanzado. Inclusive se genera un deseo por parte del asesor a seguir innovando y producir nuevas estrategias. Y en muchos casos se genera motivación para investigar y generar nuevas formas de trabajo con los estudiantes a través de las estrategias, y genera ideas
para que los demás asesores dentro de la comunidad trabajen en forma conjunta. En el estudiante, por supuesto, motivación para estudiar. Los estudiantes generalmente son los que llegan a las asesorías pidiéndole al asesor hacer uso de las herramientas tecnológicas. Pues la mayoría de los estudiantes de la comunidad está compuesto por muchachos jóvenes que tienen a su alcance teléfonos inteligentes o computadoras o tablas y desean verle uso a esas herramientas. La utilidad práctica de las TIC. Los estudiantes se dan cuenta que tienen un teléfono que no solamente les sirve para chatear a través de las redes con sus familiares, amigos o pareja, sino también le notan, se sorprende por descubrir que estas herramientas les sirven también para formarse dentro de la universidad, conocer a sus compañeros de clase y tener una interacción adicional con su asesor o profesor o docente. Eso, por supuesto, se ve en la comunicación y obtienen a través de ello una realimentación inmediata. No tienen que trasladarse físicamente, tomar un tiempo bastante valioso para dirigirse a la ubicación donde está el asesor. Entonces, este es el constructo que se tiene como producto de la indagación, una perspectiva de estrategia que sirve inclusive de insumo para realizar investigaciones más adelante relacionadas con la asesoría y con las estrategias. Esperando pues que esta indagación sea de utilidad. Agradezco la atención prestada y quedamos a la orden.